Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a colocar este espacio en manos de nuestro Dios para que sea Él guiándonos en este espacio de escuela dominical. Padre que estás en los cielos, bendito tú eres, oh Dios, porque tus misericordias son para siempre. Te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das el día de hoy de permitirnos congregarnos en tu nombre para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Te rogamos que nos permitas, oh Dios, mentes entendidas y concentradas, corazones dispuestos para tu palabra, que podamos entender y conocerte de mejor manera, oh Dios. No permitas, oh Dios, que esta palabra que sea dada en esta mañana se vaya de nuestros corazones, sino que podamos entenderla y comunicarla a los demás. Te rogamos asimismo, oh Dios, por aquellos que aún vienen de camino, que puedan llegar hasta este lugar y poder recibir el mensaje que tú has preparado en esta mañana para ellos. Todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra exposición del libro de Deuteronomio. Hasta ahora hemos considerado los primeros 12 capítulos de este libro. Habíamos hablado de que este libro es el quinto dentro de lo que se conoce como el Pentateuco, que de hecho este libro, en su nombre, como los anteriores, tiene mucho que decir acerca de su contenido. A saber, este libro de Deuteronomio, que también se ha traducido como segunda ley o repetición de la ley, lo que resulta bastante acertado en la medida en que nosotros nos acercamos al libro. Este libro consta de unas partes principales que abarcan todo su contenido. Luego una breve introducción que nos va a situar en su contexto, es decir, según leemos en el primer capítulo, este libro fue escrito durante el periodo final de ese peregrinaje de 40 años que tuvo el pueblo de Israel justo antes de la entrada a la tierra prometida. Deuteronomio, mis hermanos, nos presenta con un relato las muchas obras que Dios realizó por la nación de Israel durante todos esos años de peregrinación. Para Moisés, el enfatizar todo esto era especialmente importante para esta generación más joven de judíos, quienes nacieron durante este periodo de tiempo que pasaron en el desierto. Muchos de estos eh, que eran parte de esta generación del pueblo de Israel, quizás conocían o ciertamente conocían aquellas obras que Dios había realizado con su pueblo, pero no porque las hubiesen visto, sino que muchos por tradición oral recibieron el mensaje y cómo Dios les había sacado de su esclavitud en Egipto. Por eso el énfasis de Moisés en poder presentarles a ellos a través de un mensaje todas estas cosas era de suma importancia. Ahora, todo esto se convierte en lo que son los apasionados discursos de Moisés a lo largo de todo este libro, tres para ser específicos. Muchas de las personas que estaban presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí ya habían muerto para esta época de la historia. Por lo tanto, fue necesario repetir la ley para beneficio de esta nueva generación que se encontraba a estas alturas del tiempo. Se enfatiza la importancia de guardar los mandamientos y las promesas de bendición de Dios. El pueblo prosperaría en la medida en que anduviese en ellas y obedeciera al Señor de manera fiel y al rechazar toda forma también de idolatría. El libro, mis hermanos, contiene luego todos los discursos de Moisés que son de carácter histórico, legal y profético. Y hasta el final de este libro también se registra la muerte de Moisés. Asimismo, encontramos un fuerte énfasis a la unidad y la singularidad de Dios. Recuerden cuando hablamos de aquel Shema de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, hablando acerca de la singularidad de Dios, ese Dios de Israel, a saber que es distinto, Él es único entre todos los dioses que este pueblo había encontrado a lo largo de su historia.
El pacto de amor de Jehová por Israel, al hacerlo su pueblo, la soberanía universal de Jehová sobre todos los pueblos, Israel como el modelo para las demás naciones, el significado del santuario central donde Jehová debe ser adorado, la preocupación de Jehová por la justicia y de que su pueblo refleje su carácter, las bendiciones de obediencia y los peligros de la desobediencia. Son temas centrales que se van a desarrollar a lo largo del libro, que son básicamente una recopilación de los libros anteriores, pero que se hacen necesarios a esa altura de la historia, por lo que ya hemos mencionado. Temas importantes que se desarrollan a lo largo de estos libros y también se enfatiza dentro de este es el tema del pacto. Un tema que también resulta bastante significativo en la medida en que nosotros podemos adentrarnos en la teología del pacto. El principal tema de Deuteronomio es la relación del pacto entre Dios y su pueblo. El inmerecido amor de Dios, mis hermanos, es la base no solo del pacto, sino también de la confianza de su pueblo en él. Los pactos tienen un importante enfoque en las escrituras, adquieren una evolución histórica, ya que en la medida en que se van desarrollando también nos permiten conocer un poco más de una manera progresiva aquel plan de Dios. En la medida en que también vimos los pactos anteriores, el pacto noético, el abrámico, el que se lleva a cabo en el Sinaí, y asimismo hasta llegar hasta el nuevo pacto. Vemos cómo cada uno de ellos tiene una importancia relevante en la medida en que nos muestran de una manera progresiva aquel plan de Dios. También vemos las opciones. El pacto exhorta al pueblo de Dios a enseñar, recordar y obedecer. Dios prometió que la obediencia traería ¿qué? Bendiciones, pero también hay una advertencia, y es que si ellos desobedecían o había desobediencia, esto resultaría en daño. También este libro contiene unas leyes especiales y como un reflejo del amor de Dios por los socialmente vulnerables, Deuteronomio, mis hermanos, asigna protección y mandatos especiales que involucran la inclusión de viudas, huérfanos, extranjeros y a los que son minusválidos o ancianos. Ahora bien, hasta la clase pasada, como mencioné, estuvimos viendo la sección que va desde el capítulo 7 al capítulo 12, con un énfasis particular hacia aquel paralelismo que encontramos en la ley y el pacto de Dios con Israel y lo que significa para nosotros como miembros del nuevo pacto y lo que significa, como les digo, esa ley para nosotros, señalando cómo esa ley moral, más allá de revelar el carácter divino de Dios, se convierte en nuestra guía para conducirnos en este peregrinaje del Evangelio y de esa manera nosotros también tener un mayor sentido de aprecio hacia ella. Capítulo a capítulo, mis hermanos, se nos muestra en esta historia no solo la aprobación de Dios de sus actos, los actos de obediencia y su desaprobación en cuanto a la deslealtad y la desobediencia, sino también las maravillas de su gracia, paciencia y sabiduría en los caminos de su gobierno. Así este pueblo debía recordar que Dios los había conducido y todas las formas en las que Dios lo había hecho. Lejos de exaltarlos en el mundo, Él los ha humillado y los ha puesto a prueba en cuanto a si serían obedientes o no. Él había permitido que tuvieran hambre y los alimentó con maná para que pudieran comprender su dependencia de Dios y de la verdad y de la suficiencia de la palabra de Dios. Ahora, entrando en materia con relación a lo que nos corresponde en la mañana de hoy, vamos a tener nuestra primera lectura en el capítulo 13 del libro de Deuteronomios en los primeros 3 versículos. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal y prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos,
que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios los está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este capítulo, en su contenido, vamos a ver temas como los incitadores a la idolatría y lo que Dios dice que debe hacerse con ellos, los parientes que también inciten a la idolatría y también el trato que debe darse y las ciudades idólatras que no deben ser perdonadas. Ahora, Moisés acá advierte al pueblo de que entre ellos podrían surgir profetas o obradores también de señales que también podrían convertirse en grandes prodigios. A la expresión, y si esa señal o prodigio llegase a cumplirse. Este hecho en particular es ignorado, mis hermanos, inclusive dentro de la comunidad cristiana, el tema del discernimiento. El hecho de que las señales y los prodigios nunca puedan ser la evidencia de la verdad o de la mano de Dios. Mis hermanos, no es la experiencia, no son las señales los que dan testimonio acerca de la verdad de Dios. La verdad de Dios se encuentra expresamente en su palabra. Es algo a lo que nosotros hacemos bien en estar muy atentos y hay un fuerte énfasis en cuanto al discernimiento que nosotros debemos tener acerca de ciertos expositores o ciertos hombres que se hacen llamar hombres de Dios. En segunda de Tesalonicenses nos recuerda que el advenimiento es por la obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Recordemos también las palabras de Jesús en Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. Mis hermanos, nosotros no estamos llamados a seguir señales. Incluso acá en el contexto de este pasaje de Marcos, vemos cómo Jesús les dice que estas señales seguirán a los que creen. Es decir, ellos no seguirían las señales, sino que las señales les seguirían a ellos en la medida en que ellos creyeran a Dios. Mis hermanos, al permitir Dios que tales engañadores y sus señales existieran en medio de su pueblo, tiene un propósito y un sentido importante. El permitir que los corazones de su pueblo sean probados y comprobados revelará si realmente ellos aman de verdad o simplemente buscan una señal o una experiencia espiritual. Esto no solo para prueba de los buenos creyentes, sino también para el castigo de los hombres impíos que no recibirían la verdad divina, aunque atestiguan por muchos milagros y evidentes e incuestionables. Por lo tanto, están muy injustamente expuestos a estas tentaciones de creer en mentiras. Entonces, estos hombres que se levantan en medio del pueblo con señales y prodigios que muchas veces nada tienen que ver con lo que Dios o con su propósito. No solamente, como les indico, no es para probar el corazón de los buenos creyentes, sino también para que aquellos que están dentro del pueblo de Dios sin ser creyentes crean a esa mentira. Es por eso que las palabras del versículo 5 también de este mismo capítulo dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios se mandó que anduvieses, y así quitarás mal de medio de ti. Moisés había advertido sobre el peligro que podía surgir de los cananeos y demás pueblos vecinos. Ahora, aquí se advierte en contra del surgimiento de la idolatría entre ellos mismos. Es necesario que estén bien familiarizados con las verdades y los preceptos que se han venido dando de quién es Dios, de su carácter y de lo que demanda de cada uno de ellos y por extensión también a nosotros. Porque no podemos esperar ser probados por la tentación del mal con apariencia de bueno,
de errores disfrazados de verdad. Y nada puede oponerse adecuadamente a tales tentaciones, mis hermanos, excepto el testimonio claro y expreso de la palabra de Dios. Nada puede contrarrestar todas estas cosas que Dios permite para probar el corazón de sus hijos, de los creyentes, más que la palabra de Dios. Y sería una prueba de sincero afecto de Dios que, a pesar de las apariencias engañosas, no se dejará influenciar para abandonar a su Dios y seguir a otros dioses y servirles. Este mismo capítulo, en los versículos del 6 al 11, habla del castigo para un pariente que llevara a un israelita a adorar a otros dioses. Más adelante también habla de cómo lidiar con los informes de una ciudad entregada a la idolatría. Pablo, mis hermanos, en su carta a los Corintios, hace una fuerte advertencia, declaración, y dice: huid de la idolatría. Hoy lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Mis hermanos, este capítulo de Deuteronomio hace unas preguntas bastante importantes, o por lo menos nos permite que nosotros nos preguntemos ciertas cosas. Y es, eh, ¿qué haría falta para alejarnos de Dios? ¿Lo haría en las señales o prodigios? ¿Qué pasaría si tu cónyuge abandonara a Dios o si todos tus amigos lo hacen? ¿Qué pasaría si la cultura o el nacionalismo, los lazos étnicos te apartaran de nuestro Señor Jesucristo? Nunca, mis hermanos, nosotros debemos permitir que tales lazos se antepongan a nuestro vínculo con el Señor. La frase "el corazón es una fábrica de ídolos", conocida de Juan Calvino. Lo interesante de esta cita de Calvino es que apunta al corazón como la fuente del pecado. Los ídolos no siempre son inherentemente pecaminosos, sino que el corazón humano los estima y valora más que Dios. El corazón toma cosas buenas de Dios y las considera mayor que Dios. Por ejemplo, la creación, y lo pone por encima del Creador. Un ídolo es cualquier cosa que captura tu corazón, mente, tus afectos más que Dios mismo. Mis hermanos, y aquí hay una pregunta importante. ¿Hay acaso alguna carencia en nuestro Señor Jesucristo que permita que Él no sea el centro de tu vida? Ciertamente no. Que nuestro buen Dios nos permita experimentar la verdad de aquellas palabras de Pablo en su carta a los Efesios, hablando acerca de la fe. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros. Efesios capítulo 1, versículos del 16 al 23. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, ese es nuestro Señor, aquel que todo lo llena en todo. Y que sea, mis hermanos, nuestra oración en el que Dios nos permita experimentar, ver esto que Pablo desea para la iglesia de Éfeso. El que nosotros podamos ver a Jesucristo tal cual como es, tal cual como se revela en las Escrituras. Y en la medida en que nosotros conocemos a Jesús
como Él mismo se ha dado a conocer, mis hermanos, su gloria hará que cualquier otra cosa que esté en este mundo palidezca ante Él, porque Él es infinitamente superior a cualquier otra cosa que tú creas que necesitas. Avanzando un poco ahora hacia el capítulo 14, por lo menos este capítulo nos enseña acerca de los mandamientos con respecto a la separación de los paganos. En los primeros versículos se habla acerca del mandato que debemos tener de abstenernos de costumbres, o por lo menos en este contexto, que el mandato que ellos debían tener de abstenerse a las costumbres fúnebres que se realizaban en las naciones paganas. En los versículos 1 y 12 nos dice lo siguiente, este capítulo 14. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, entre las culturas paganas que rodeaban Israel, era común cortarse o afeitarse para hacía un tipo de ritual que formaba parte de las ceremonias fúnebres. Hacer estos cortes en el cuerpo o afeitarse la cabeza eran ritos de duelo comunes en el antiguo y cercano Oriente, y se menciona mucho en lugares del Antiguo Testamento. Ahora, asimismo existen un principio detrás de los mandatos de separación que es mencionado acá. Y el principal y el más resaltado por lo menos de ese texto es, eres pueblo santo. Esa expresión demanda un principio o revela un principio fundamental hacia aquel mandato de separación. Eres un pueblo santo. La idea detrás de santo o separado, el pueblo de Israel era un pueblo apartado para el Señor. En Jesús, mis hermanos, también nosotros somos un pueblo santo. Recordemos las palabras en primera de Pedro, más vosotros sois nación santa y todo esto. Cada uno de estos gloriosos privilegios conllevaba una responsabilidad especial. El hecho de ser escogido por Dios como nación santa o un pueblo especial demandaba también una responsabilidad. Si Dios consideraba a Israel como algo especial entre las naciones, ellos también tenían que comportarse como ¿qué? Como un pueblo especial entre todas las naciones. Ya más adelante en los versículos que van del 3 ya extendiéndose hasta el 21, vemos un mandato de separación con respecto al tema de los alimentos, y donde vamos a encontrar donde Dios hace una serie de precisiones acerca de qué tipos de alimentos deben comerse, qué no, cuáles eran inmundos y cuáles se podían tomar. Entre estos animales que hay tres categorías: depredadores, que eran impuros porque comían tanto carne como la sangre de los animales. Estaban los carroñeros, que eran impuros porque eran portadores de enfermedades y regularmente estaban en contacto con cadáveres. O alimentos potencialmente venenosos o peligrosos como mariscos y similares. Eliminarlos de la dieta del pueblo de Israel sin duda tuvo un efecto de salud, y una de las razones de las leyes dietéticas de Israel era el mantenerse saludable. Entonces vemos un sentido práctico en la medida en que Dios establece ciertas prohibiciones. Cuando nosotros examinamos cada uno de ellos, vemos cómo encontramos también un beneficio para ellos. Más adelante, ya en los capítulos del 22 hasta el 29 de este mismo capítulo, vamos a encontrar una regulación acerca del tema del diezmo. Vemos el mandato de diezmar. Más adelante vemos la regulación del diezmo cuando la persona se encontraba a una larga distancia del lugar
que Dios había determinado para el diezmo y unas regulaciones para en cuanto al diezmo del tercer año. De lo que es el Nuevo Testamento, sí habla con mucha claridad del principio de dar. No se menciona mucho el tema del diezmo en el Nuevo Testamento, pero ese principio de dar es bastante resaltado a lo largo del Nuevo Testamento, que el dar debe ser regular, debe ser planificado, proporcional y privado, que debe ser generoso, libre y con alegría. Cada una de esas particularidades deben ser tenidas en cuenta al momento de nosotros acercarnos a dar nuestras ofrendas. Si nuestra pregunta es, ¿cuánto es lo mínimo que yo puedo dar para agradar a Dios? Nuestro corazón, mis hermanos, no está en el lugar correcto. Deberíamos tener la actitud de algunos cristianos primitivos, quienes esencialmente decían, no estamos bajo el diezmo y podemos dar más y administrar así lo que nosotros damos para la obra de Dios. Mis hermanos, el tema de la administración y las finanzas, lejos también de ser un asunto financiero, también lo es un asunto espiritual. En los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 8, les está escribiendo a la iglesia y le muestra el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que hicieron una colecta para ayudar a los hermanos de Jerusalén, donde en este tiempo había una gran hambruna y mucha necesidad. Pablo les remarca cómo los hermanos de Macedonia, en medio de las dificultades y pruebas y de su propia extrema pobreza, tienen igualmente disposición para las ofrendas a favor de aquellos que tienen necesidad. Y Pablo dice, y dieron más allá de sus fuerzas. Y lo consideraban, mis hermanos, como debería también ser para nosotros un privilegio. Ellos consideraban el acto de dar como un privilegio. Mientras que nosotros acá en el capítulo 14 que estamos considerando el tema del diezmo, no es un tema que nosotros abordamos nosotros en la iglesia por no estar regulado para nosotros. Ciertamente esto marca un principio que nosotros debemos tener en cuenta. En lo que Pablo nos habla en su carta a los Corintios, los macedonios estaban convencidos de que esta manera de entregarse era conforme a la voluntad de Dios. Si bien Pablo reconoce que la iglesia de Acaya y su fe, las palabras, conocimiento, dedicación y amor hacia los hermanos, en su estimulación hacia la colecta, en realidad lo solicita aún más para sobresalir en la gracia de dar. Entonces, el tema acá del diezmo no es un tema en el que vamos a ahondar hoy, no es un tema de escuela que vamos a considerar, pero el llamado al que sí se debe hacer es al tema de nuestra generosidad, el tema de cómo nos acercamos también nosotros a la hora de las ofrendas, algo que sí está regulado por las escrituras, y cómo es nuestra disposición y cómo debería ser el poder nosotros contrastar ese asunto, el de cómo nosotros nos estamos acercando a la hora de dar y cómo debería ser. Si está de acuerdo a lo que Dios ha establecido que debe ser, si es generoso, si lo damos con alegría, damos de lo que nos sobra, o realmente nosotros lo planificamos y tenemos en consideración este aspecto fundamental de nuestra adoración a Dios. Que nosotros podamos aprender también del ejemplo de los antiguos y el reconocer que el dar es un privilegio, porque Dios puede hacer todas las cosas que Él puede, que Él quiera, sin necesidad de nada, ni de nadie, porque Dios es autosuficiente, Él no necesita de nadie, ni de nada.
pero Él nos ha permitido a nosotros el privilegio de que a través de lo que Él nos provee, porque es quien nos provee, nosotros podamos contribuir a la expansión de su reino. Ahora, el tiempo se está cortando y todavía queda mucho. El capítulo 15 de este libro eh, toca algunos temas de leyes relativas acerca con el trato a los pobres y algunas regulaciones con el tema de las deudas que se adquieren. En los versículos del 1 al 6 vemos cómo se expresa una ley con relación al tema de la remisión de las deudas que se daría cada 7 años. Dice en los versículos 1 y 2, cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo eh, empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Este, mis hermanos, era un asunto bastante importante para Dios. La liberación era llamada la remisión de Jehová. Así era llamada esta regulación, la remisión de Jehová. Mientras Israel obedeciera este mandato, nunca habría una subclase permanente en Israel. Algunos podrían pasar por un mal periodo, pero tendrían la oportunidad de reconstruir sus vidas financieras de manera regular. ¿A través de qué? De esta regulación que se estaba haciendo a través de ese mandato. Ya en los versículos del 7 al 11, y eso es un fuerte énfasis también que se viene dando a través de las narrativas de estos libros. Y aquí nos presenta unos mandatos de ser generosos con los pobres. La ley de la liberación en el 7º año nunca debió usarse para desalentar el dar a los necesitados. La ley podía desalentar a los préstamos de los pobres, por lo tanto, Dios quería que Israel fuera generoso también con los necesitados. Más adelante, en los versículos del 12 al 15, vemos también cómo se hace un mandato de liberar a los esclavos cada 7 años. Pues así como existía una liberación en cuanto al tema de las deudas, debía también hacerse con los esclavos. Los esclavos en los que se piensa aquí son aquellos que inclusive habían tenido que venderse a sí mismos como esclavos por causa de ciertas deudas que habían adquirido. Pero asimismo Dios ordenó generosidad hacia el esclavo que partía, dándole algo para comenzar una nueva vida. Luego de que fuesen liberados, había una ordenanza de que se les diera algo para que ellos pudieran retomar su vida. Esto le daría al esclavo, al punto de ser liberado, una esperanza y un mayor incentivo para complacer a su amo. Más adelante vemos el tema del principio del primogénito. Y aquí hablando del primogénito del ganado. El animal primogénito no debía ser usado como animal doméstico regular, dice la palabra en el versículo 19, no te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Ahora, ¿qué se hacía con ello? Los versículos 20 al 23 establecen una regulación o lo que se debía hacer con ello. Cuando el animal primogénito era traído al tabernáculo, o más adelante a lo que se convertiría en el templo, y dado a los sacerdotes para el sacrificio a Jehová, una porción del sacrificio iba a la familia que trajo el animal, se les daba para que pudieran comer una comida ceremonial, gozosa, delante del Señor. Ahora, si hubiere una falta en ese o un desperfecto en esa ofrenda, si este era el caso, el animal era dado a los sacerdotes, pero no sacrificado a Jehová, o era redimido también por dinero y el dinero era dado a Dios. Esa era la manera en que se hacía. Si ese animal tenía una imperfección, un desperfecto, no podía ser entregado para sacrificio, sino que era entregado
a los sacerdotes, o en su efecto también se podía vender, y ese dinero que se recaudaba de la venta de ellos era dado a Dios. El capítulo 16 tiene unos temas bastante importantes para el pueblo de Israel. Recordemos que esto que estamos viendo en este libro es básicamente un discurso, uno de los discursos que Moisés está dando a la nueva generación de Israel. Él lo que está haciendo es recordar todo lo que Dios ya había regulado anteriormente que ellos debían guardar. En este capítulo 16 vamos a encontrar las tres fiestas principales que se daban al pueblo de Israel. Los versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habitare allí su nombre. En la primera Pascua, cada familia de Israel sacrificó un cordero pascual en su casa, lo que vimos en el tema de Egipto en la última sección de las plagas. Pero cuando Israel entró en la tierra prometida, el sacrificio debía hacerse en el tabernáculo, ya más adelante en lo que sería también el templo. Y proféticamente la fiesta de la Pascua claramente presenta a Jesús como nuestra Pascua, tema bastante conocido por nosotros. El Cordero de Dios que fue sacrificado y cuya sangre fue recibida y aplicada para que la ira de Dios no pasara sobre nosotros. La celebración de la Pascua es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. Al recordarlo, los creyentes también celebramos visiblemente y activamente la obra redentora de Dios para su pueblo a lo largo de las Escrituras. Recordemos que la Pascua básicamente, ellos les recuerda, es la liberación de su esclavitud en Egipto. De acuerdo al nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, la palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj, que significa literalmente pasar por alto o encima, y figuradamente preservar, mostrar misericordia. En nuestras celebraciones y servicios de adoración, mis hermanos, debemos asegurarnos también que nada llegue a ser más visible o admirable que Dios mismo y su obra gloriosa de redención. Cada una de nuestras reuniones, cada vez que nosotros nos congregamos para adorar a Dios, nuestro fuerte énfasis debe ser ese, el que nada sea más admirable que Dios mismo y su obra de redención para con su pueblo. Mis hermanos, el Nuevo Testamento, los pasajes asociados a la celebración de la Pascua se encuentran en los Evangelios. Pascua judía fue celebrada, consumada y redefinida por nuestro precioso Salvador. Él utilizó incluso esta fiesta, la más importante de las fiestas judías, como el punto de partida incluso para la institución de la Cena del Señor y la inauguración del nuevo pacto. La fiesta, ya más adelante en los versículos 3 y 4, vemos la regulación también de la fiesta de los panes sin levadura, que también estaba asociado a la Pascua, que si lo consideramos como una fiesta más, serían 4 fiestas, pero esta básicamente estaba asociada al tema de la celebración de la Pascua. Vemos en los versículos del 5 al 8 la regulación de esta fiesta en particular. Vemos también la celebración de la fiesta de las semanas, que también se conocía como Pentecostés, en los versículos del 9 al 10. La fiesta de las semanas era una fiesta asociada con el gozo de la cosecha, durante la cual los israelitas traían una ofrenda voluntaria a Jehová como una demostración de agradecimiento en su corazón. Ya más adelante, versículos que van del 13 al 15, vemos cómo celebrar las fiestas de los tabernáculos. Esto debía suceder en el día 15 del mes judío de Tisri, en el calendario ceremonial judío. La fiesta de los tabernáculos era un tiempo para regocijarse en la liberación y en la provisión
para Israel durante el tiempo de peregrinación por el desierto, en un tiempo en el que ya se encontraban en la tierra prometida, mirando hacia atrás con gratitud por todo lo que Dios había hecho para liberarlos y proveer en los tiempos difíciles en el desierto. Ya en los versículos del 16 al 17 ya vemos cómo Dios regula y, y demanda la obediencia a la celebración de estas fiestas. De hecho, 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Dios. ¿Para qué? Para celebrar estas fiestas. Estas eran solo 3, que como mencioné, si se toma el tema de la fiesta, el tema de los panes sin levadura, pues serían 4. Pero realmente esta fiesta estaba asociada a la Pascua, por eso son 3. De las fiestas de Israel, no se menciona en el capítulo las fiestas de las trompetas, de las primicias, ni del día de la expiación. Por lo menos acá no se mencionan. Las fiestas mencionadas en este capítulo eran las fiestas más importantes de Israel. Y cada varón judío, lo menor que pudiera, debía ir al lugar del tabernáculo y celebrar esta fiesta con toda la nación de Israel. Ya más adelante, en los versículos 18 y 20 de este capítulo, vemos el nombramiento de los jueces y oficiales. Dios conocía, mis hermanos, la importancia de jueces y oficiales justos para la nación de Israel. Por lo tanto, Dios mandó que no tuerza el derecho, ni haga acepción de personas, ni tome sobornos, cosas que ya habíamos mencionado anteriormente, características fundamentales que debían tener cada una de estas personas que ejercían justicia dentro del pueblo de Israel, sino que ellos debían seguir la justicia. Un juez tiene esa responsabilidad y es de hacer justicia. En los versículos 21 al 22 vemos la prohibición de árboles y columnas de ídolos. Tales cosas sagradas eran comunes entre los cananeos. Israel podía haber sido tentado a ser sensible a todo esto y agregarles tales elementos a su adoración a Dios. Él no quería nada de esto. Dios dice que tal cosa es abominación para él. Él aborrecía este tipo de cosas. Y es por eso que él hace hace una prohibición precisa acerca de este asunto. Ahora, en el capítulo 17 se hace una serie o establece una serie de leyes referentes a los gobernantes de Israel. Por lo menos en los primeros 5 versículos hay unas ofensas religiosas que debían ser consideradas. Dice capítulo 17 en los versículos del 1 al 5. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta alguna o cosa mala, pues es abominación a tu Dios, a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal entre los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, o a todo ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre y a la mujer que hubiere hecho esa mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Esta sección, al igual que en el Éxodo, tiene una intención de dar instrucciones a los jueces de Israel sobre cómo administrar justicia para la nación. Esta jurisprudencia o esta manera de expresión de ley sobre la cual se pueden entender los precedentes legales para casos futuros. Dios ordenó que nadie puede traer a él un sacrificio en el cual haya falta alguna o una imperfección o defecto. Pues que esto es Dios lo ve como abominación. Dios no reconocía la entrega de artículos desechados sin valor como un verdadero sacrificio para él.
Los jueces también tenían la orden de asegurarse de que cualquiera que haya ido tras idolatría sea investigado y sea que le encuentre culpable fuese ejecutado. Ya más adelante en los versículos del 6 al 7 ya va a establecer un estándar de lo que debe ser la evidencia para que se aplique lo que es la pena capital, que es básicamente lo que se regula como consecuencia de tales actos. A Dios le importa mucho el asesinato de la reputación, así como el asesinato físico. Es por eso que se ordena la indagación de todos estos casos. No simplemente hacer un juicio a la ligera porque alguien llegó e informó, sino que aquí establece que es deber de ellos indagar acerca de ese hecho para así aplicar justicia. Esto, mis hermanos, también pone en perspectiva las palabras de Jesús con respecto a la mujer sorprendida en adulterio en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Cuando él dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús pidió que el testigo oficial diera un paso adelante y se identificara en el registro de testigos de este acto de adulterio. Aquí vemos cómo Jesucristo también hace alusión a lo ya que está regulado por la ley. Pero que era este hombre, al momento de darse a conocer o dar paso adelante, era lo suficientemente también hipócrita como para no traer no solo a la mujer, sino también al hombre, que también había sido sorprendido en ese acto. Más adelante, versículos 14 y 15, habla de las leyes relativas a los reyes. Y aquí vemos la promesa indirecta de Dios de un futuro rey para Israel. Es un tema bastante discutible, pero consideren que la historia de Israel sin ley, la época de los jueces, no fue un periodo de gloria nacional. Tal vez podamos decir que Dios quería que Israel tuviera un rey, pero de su elección ya en su tiempo. Vemos el ejemplo de Saúl. Es un ejemplo perfecto de un rey fuera de la voluntad de Dios, escogido por la nación y en el tiempo de ellos. En contraste con David, es un ejemplo perfecto de un rey escogido por Dios y en el tiempo que de Dios había establecido. Ya ahí mismo, en los versículos del 16 al 17, vemos unos mandatos para quién sería el rey. Deuteronomio 18, ya es el último capítulo que nos compete el día de hoy, ya el tiempo se ha acabado, pero no quiero dejar de que veamos este capítulo. Habla acerca de la provisión para los sacerdotes y los levitas. Por lo menos los primeros dos versículos habla de la heredad de los levitas. Más adelante, en los versículos 12 al 14, vemos también el cierto rechazo, después de que Dios habla del rechazo que se debe tener con el tema de ciertas prácticas ocultistas. Los versículos del 12 al 14 se habla del por qué ese rechazo de todas estas acciones o prácticas ocultistas. El juicio de Dios, mis hermanos, está sobre los cananeos debido a estas prácticas ocultistas. Y si Israel tomaba las mismas prácticas, también debían esperar el juicio de Dios. Algo sobre lo que quiero hacer énfasis en este capítulo, lo encontramos en los versículos del 15 al 19, y es la promesa de un verdadero profeta que estaba por venir. Quiero que leamos los versículos del 15 al 19 que dice: Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho.
profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Quién sería el futuro profeta prometido? Mis hermanos, el mismo Pentateuco presenta este profeta sería tal como Moisés, pero en términos exclusivamente escatológicos y mesiánicos, sería un profeta como Moisés, pero mucho mayor. Sería el Mesías prometido. Mis hermanos, la narrativa de más de 40 años en el desierto obliga a considerar que la necesidad en Oreb estaba más allá de Moisés y que tal profeta prometido tendría que alcanzar todo lo que fue inalcanzable para Moisés. Sería alguien que no solamente pudiera acercarse a Dios y llevara un mensaje al pueblo, sino alguien que no pudiera ser corrompido por el pueblo, que pudiera cargar el pecado del pueblo sobre sí y darles un nuevo corazón para acercarse al Señor en adoración. Para concluir, mis hermanos, y con relación precisamente a esta misma narrativa, quiero citar un comentario de Matthew Henricks con relación a este mismo capítulo. Dice, aquí se promete acerca de Cristo que vendría un profeta, grande por encima de todos los profetas. Por medio de él Dios se daría a conocer a sí mismo y su voluntad a los hijos de los hombres de una manera más completa y clara de lo que había hecho antes. Él es la luz del mundo, que dijo Juan. Él es el verbo por medio del cual Dios nos habla. En su nacimiento sería uno de su nación, en su resurrección sería levantado en Jerusalén, y desde allí su doctrina se difundiría por todo el mundo. Así que Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesucristo, lo envió para bendecirnos. Sería semejante a Moisés, solo que superior a él. Este profeta ha venido incluso, Jesús, y él es aquel que ha de venir, y no debemos buscar otro. La visión de Dios que él ofrece no es en- no aterra ni abruma, sino que anima. Habla con afecto paternal y autoridad divina unidos. Quien se niega a escuchar a Jesucristo lo hará bajo su propio riesgo. Aquel que es el profeta también será juez. Ay de aquellos que se niegan a escuchar su voz y aceptar su salvación, a someterse a su autoridad. Pero bienaventurados son aquellos que confían en Él y le obedecen. Lo guiará por caminos de seguridad y paz y hasta llevarlos a la tierra de luz, pureza y felicidad perfecta. Aquí se advierte contra los falsos profetas. Es de suma importancia que tengamos una piedra de toque correcta con la cual probar la palabra que escuchamos, para que sepamos si es o no las palabras que el Señor ha hablado. Todo lo que vaya en contra del sentido claro de la palabra escrita o que dé apoyo o aliento al pecado, podemos estar seguros que no es lo que el Señor ha hablado. Fin de la cita. Mis hermanos, con eso concluimos lo que es la sección de Deuteronomios del capítulo 13 al 18, esperando que podamos nosotros rescatar aquellos aspectos fundamentales que son resaltados a lo largo de estas narrativas. Y bendito sea nuestro Dios porque nos permite recordar cada una de estas cosas para que de esa manera nosotros podamos vivir confiados en Él. Vamos a orar y si tenemos preguntas o aportes, se hacen. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Tú nos has permitido, oh Dios, en esta mañana recordar que tus promesas son siempre fieles. Nos has recordado quién eres tú, tu carácter y de tu bondad, de tu misericordia y de la inmensa gracia que has derramado sobre tu pueblo. Te pedimos, oh Dios,
que cada una de estas palabras, cada uno de esos principios que nosotros hemos podido rescatar de tu palabra, se queden en nuestros corazones, de manera que nosotros podamos llenarnos de esperanza y consuelo en la medida en que nosotros vagamos por este mundo. Te rogamos a sí mismo, Señor, que estas palabras sean siempre presentes delante de nosotros en la medida en que nos encontremos en situaciones difíciles, de manera que podamos incluso en medio de ellas darte gloria a ti por eso. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ¿alguna pregunta o aporte? Hermano Manuel. Buenos días, mis amados hermanos, para los que no había saludado todavía. Bueno, mi hermano, vemos, aunque todo esto fue en el antiguo pacto, vemos Dios siempre ha sido el mismo Dios, el del antiguo, el del nuevo, y seguirá siendo el mismo Dios. Vemos cómo el Señor protege a su pueblo escogido, su único pueblo escogido. Y que pues hoy en día ese pueblo, ya ese muro que había entre la nación como tal, de aquella antiguo, con la iglesia, ya ese muro, usted lo decía, lo dice Pablo, ya lo derribaron, ya solo, somos un solo pueblo. Y tenemos que tener en cuenta que así como hubieron aquellas, como el Señor a su pueblo lo instruyó para que no hiciera cierto tipo de cosas como era relacionarse con otras naciones, con otros pueblos, e incluso tener claro que su Dios era Él. Hoy nosotros también podemos darnos cuenta de eso. Nosotros hoy, como iglesia que somos, debemos ser muy celosos. Y es que el pueblo de Dios es este, es la iglesia. Y no tiene por qué venir otro tipo de pronto de religiones, a filtrarnos, ¿no? Que yo lo voy a recibir porque yo lo voy a escuchar. Pues el Señor viene prohibiendo eso desde el Antiguo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos y nos informa, nos da la información en Gálatas. Gálatas nos dice que solo tenemos un solo, que el pueblo le habla con, que está, de ver cómo ha cambiado de un momento a otro, de, 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 de su palabra. Y en eso tenemos que tener muy pendiente. La idolatría, cualquier cosa. Nosotros hoy en día, como muchos venimos del pueblo romano, eh, creemos que la idolatría solamente es el estuco que vemos y le decimos el santo no sé qué, el santo no. La idolatría es todo aquello que nos aparte o que nos haga creer que es más importante, porque es que cuando le damos la atención, se la quitamos a Dios, se la colocamos a algo, estamos idolatrando a eso. Lo más importante que hay para nosotros como pueblo de Dios, es Cristo Jesús. Y si le quitamos toda esa, digamos, tiempo, todo lo que Él merece, para irnos de pronto a ver algo o algo que nos llame la atención, eso es idolatría. Entonces, mi aporte a eso sí tenemos que tener muy en cuenta es que somos que tener muy cuidadosos. Los profetas no existen. El último profeta, dice el Señor, fue Juan. Y viendo ahora con lo que usted está diciendo, Cristo fue profeta, es profeta. Entonces, los profetas no existen tampoco. A no dejarnos llevar de las cosas del mundo. Porque mientras nos dejamos llevar de las cosas del mundo, estamos idolatrando, adorando otras cosas que no es el Señor. Ese era mi aporte. Gracias, mi hermano. En eso podemos encontrar lo atemporal que son esas ordenanzas de Dios. Porque en la medida en que nosotros examinamos y contrastamos con nuestra realidad en nuestro tiempo, vemos que nada ha cambiado. Solamente han cambiado las formas en las que se presentan las cosas, pero son las mismas. Por eso vemos la vigencia
de estas palabras de Dios para nosotros en nuestros días. Pastor. Muy buenos días, amada iglesia. Primeramente agradecerte, mi hermano, por esta maravillosa enseñanza que nos has dado hoy. Sé que no es fácil porque son 6 capítulos en los cuales se tocan temas muy interesantes, como son la advertencia a la idolatría, de la cual hablaba el hermano Manuel, y que nos deben hacer pensar si realmente nosotros de una u otra manera estamos idolatrando. Sabemos que el emblema más notable en cuanto a la idolatría es aquellos que adoran santos o imágenes de santos, pero muchas veces nosotros de manera ignorante idolatramos. Así es. Todo aquello que colocamos por encima de la adoración al Señor es idolatría. Muchas veces idolatramos nuestro trabajo porque lo ponemos primero que al Señor. Muchas veces idolatramos nuestra riqueza, nuestro hogar incluso, nuestros hijos, porque le damos más prioridad a los hijos que al Señor. Entonces, revisemos nuestro actuar diario en base a lo que, o con base con lo que enseña el capítulo 13, que como tal del 13 al 18 nos enseñan a que vivamos una vida basada en Cristo, y tú lo dices muy bien, cómo se muestra a Cristo en todos estos capítulos. Pero algo que me llama la atención, y sé que es lo de la ley del diezmo, porque sabemos que el diezmo era un impuesto para el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo vemos cómo al día de hoy muchas iglesias piden o recolectan diezmo, y de una manera totalmente diferente a lo establecido por el Señor, especialmente en el capítulo 14. Y si leemos los versículos del 22 al 23 del capítulo 14, entendemos que no era algo que era dinero, sino que era de aquellos cultivos, de aquellos ganados, era que el pueblo daba un porcentaje. Dice el capítulo 14 en el versículo 22. Indefectivamente diezmarás de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de todas tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a tener a Jehová tu Dios todos los días. O sea, el propósito que se muestra aquí es realmente adorar a Dios. Y muestra que no era en dinero, era en especies, y que ese diezmo que el pueblo llevaba, de igual manera, comía de ese diezmo. Entonces no se puede comprender cómo al día de hoy se utiliza ese pedir diezmo de una manera tan diferente a como lo muestra la Biblia, y que al mismo tiempo no va enfatizado en alabar y glorificar el nombre de Dios, sino en el beneficio económico de muchos. Sé que algunos no lo hacen de manera consciente o con ese interés. Sé que algunos lo hacen por ignorancia, pero cuando nosotros leemos estos textos, debemos meditar en lo que hacemos. Porque el Señor nos llama a ser dadivosos. El Señor nos llama y nos insta en toda la Escritura a ser dadivosos, a ser generosos y a ser agradecidos. Entonces, en agradecimiento yo doy de lo que Dios me ha dado, que es el mandato que nos da la Escritura en
según en primera a los Corintios. Pero el abusar es lo que más se ve en el día de hoy. Y estos textos deben llevarnos a comprender mejor lo que hacemos, lo que ocurre con respecto al día de hoy, recordando que no es que va a ocurrir literalmente como está ahí, porque esto es una narración histórica de algo que ya ocurrió, pero que sí nos enseña o nos da un mensaje claro para que nosotros vivamos en obediencia al Señor. Era el aporte que quería hacer y darte las gracias, mi hermano, porque fue muy clara tu explicación.